Las causas más frecuentes de hemorragia cerebral son la hipertensión arterial, los traumatismos y angiopatías amiloide, y el diagnóstico se realiza mediante un TAC cerebral, así como hemos conversado hasta el momento con el doctor Fernando Peroso, neurocirujano del Sistema de Salud Madre Rafford, quien nos comenta que lamentablemente esta es una enfermedad de cuidado y cuando se presentan los síntomas hay que estar pendientes. Vamos a dar un paseo por esos síntomas, doctor. Bueno, generalmente los síntomas pueden ser vagos. El paciente comienza a referir un dolor de cabeza, continúa con el dolor de cabeza, no mejora con analgésico, acude al médico, muchas veces son hallazgos fortuitos, se le hace una tomografía y consigue un hematoma que por el tamaño no produjo una sintomatología asociada, que es un dolor de cabeza, y eso da tiempo a que el paciente se estudie. Muchas veces los sangramientos son agudos, generalmente, y por el tamaño es que acuden al médico. Entonces depende de la gravedad. Uno también hay que ver dónde está el paciente para llegar a un diagnóstico. Generalmente aquí por la hoy en día es necesario hacer una tomografía para empezar. Okay. Y de acuerdo a eso uno actúa para descartar si fue por la clínica, si fue un ACV hemorrágico, si fue un ACV trombótico. Doctor, allí tenemos en pantalla una imagen. Yo quisiera que usted más o menos nos ayude a explicar un poco. ¿Esos son como resultados de una tomografía? Ese es un resultado de una tomografía en donde se observa un hematoma parietal posterior, occipital, en donde vemos la parte hiperdensa es la zona del hematoma, en donde vemos el desplazamiento de línea media con edema perilacional. Okay. Ahí tenemos que ver dos cosas. El cuadro clínico del paciente debe estar quejándose de dolor de cabeza, sintomatología, porque de acuerdo a donde esté el hematoma, vamos a ver si el paciente está fásico, o sea, falta de hablar, si está hemiparético del lado derecho, del lado izquierdo, si tiene trastornos visuales, y eso es una idea que nos da de acuerdo a la conducta que vamos a tomar. Generalmente, las conductas que se deben tomar al principio son controlar la tensión arterial. Eso es lo primero. Es lo primero que hay que hacer. Okay. Y el problema que hay que tratar es dos cosas. Bajar la tensión. Si el problema el paciente tiene problemas ventilatorios, tratar de buscar una buena vía arterial, tratar de ver si hay que intubar o no intubar en el momento, los cuidados generales. Y ya después que se va a tratar el hematoma, si es quirúrgico, hacerlo de una vez, y todo va a depender del cuadro clínico con que llegue el paciente. Ahora bien, doctor, existen tipos de derrames, como más o menos usted nos ha dado un paseo, ¿verdad?, de todo esto. ¿La persona que vive esa experiencia se recupera? Como le dije, depende el grado de sangramiento y la localización. El 90% de los sangramientos ocurre en el tejido cerebral. Cerebro, frontal, temporal, parietal, izquierdo, que son los externos. Y los internos son los que abarcan el tálamo, los núcleos de la base, la cápsula interna. Y el 10% ocurre en el cerebelo, que es la parte. Entonces, todo dependiendo de dónde está el sangramiento, es que vamos a actuar. Muchas veces, el tratamiento, la mayoría de las veces, debe ser tratamiento de la causa, lo que originó, si es un problema de hipertensión, si el problema es de la diabetes, que son estos factores, corregir la parte electrolítica. Y llega el momento en donde el paciente decidimos si hay que operarlo o no hay que operarlo. Y todo eso va a depender del cuadro clínico con el que se presente. Ahora bien, yo le decía hace rato que quienes tienen más tendencia a sufrir de estos derrames, si mujeres o hombres, hay una edad específica, la tercera edad, como siempre se ha comentado, o como usted dice también, cada día, de acuerdo al estilo de vida de la persona, los derrames se vienen presentando en gente joven. Claro, generalmente, como dije ahora, los hematomas, los hematomas hipertensivos ocurren en pacientes después de 40, 45 años, que tienen una vida más activa, en donde la situación del país, del estrés, todos esos son factores que influyen. Y generalmente son pacientes con hematomas hipertensivos, como le dije. La hemorragia subarachnoidea puede ocurrir en cualquier edad y ocurre generalmente más frecuente en mujeres que en hombres. Y ocurre
entre 20, 30, 40 años, aunque puede ser en más edad. Y hemos tenido pacientes de 15, 20 años, que es lo menos frecuente, pero también que presentan cuadros hemorrágicos. Y también si en pacientes jóvenes tenemos las causas de una malformación arteriovenosa que se rompió, un aneurisma que se explotó, entonces eso va a depender de la edad, pero generalmente lo intracerebral ocurre en pacientes ya de edad, después de los 30, 40, 50 años. Ahora bien, hemos observado claramente que pacientes cuando les dan esos derrames con el tratamiento adecuado o con la intervención adecuada, pues van recuperándose más todo el proceso de terapia que debe recibir, ¿correcto? Generalmente las secuelas, vamos a hablar de las secuelas. Las secuelas depende, como les dije, del grado de desangramiento y de la localización que fue el sangrado. Cuando son hematomas pequeños, que no tienen trastornos de conciencia, que no llegan al cuidado intensivo, generalmente mejora con fisioterapia, rehabilitación, si está en la zona motora, si está en la zona del habla, con foniatría, todo eso recupera. Ahora, muchas veces, y ahí es donde vengo yo, las secuelas por las hemorragias cerebrales, al igual que los traumatismos cerebrales, son causales de secuelas y de prácticamente de inmovilización permanente del paciente, y el tiempo de recuperación a veces es tardío. Es más tardío. Y muchas veces quedan con lo que llaman unos mutismo acinético, que quedan prácticamente como vegetal. Bien, pero lo ideal es la prevención y al regreso vamos a hablar de eso y mucho más. Ya venimos.